sigue usando un formato de instrucción puro, no codificado u horizontal. Repito, en la práctica no se usa lo que pregoniza Wilkes. ¿Qué pregoniza Wilkes? Que cada bit de la palabra control va a una y solo una compuerta gobierno. Eso es lo que hacía antes cuando la... No, ni antes ni después. Wilkes trazó un modelo. Ese modelo, a la hora de llevarlo a la realidad, te implica una memoria con tanta cantidad de bits por palabra en función de la complejidad de la arquitectura. Entonces, lo que dice acá es que en realidad la unidad de control microprogramada no se utiliza un formato de microinstrucción como pregoniza Wilkes, donde cada bit se relaciona con una y solo una compuerta de gobierno. Eso te está diciendo este primer párrafo, que implica una microinstrucción no codificada de tipo horizontal. ¿Qué significa eso? Una microinstrucción no codificada de tipo horizontal es aquella donde cada bit está relacionada con una compuerta de gobierno. Repito, una codificación no codificada, perdón, una microinstrucción no codificada y horizontal, ¿qué implica? Lo que pregoniza Wilkes. Un bit de la palabra se relaciona con una y solo una compuerta de gobierno. ¿Y trae qué problema? Por tal motivo se hace uso al menos de algún grado de codificación que permita reducir la longitud de la palabra. Repito, se utiliza algún grado de codificación en la microinstrucción para achicar, para reducir el tamaño de la palabra. Y acá podemos ver cuáles son las características de las microinstrucciones no codificadas horizontales versus a las codificadas. Miren las características. ¿Cómo son las que pregoniza Wilkes? La microinstrucción no codificada, ¿qué tiene? Muchos qué. La palabra de control tiene muchos qué. Muchos bits. Contrariamente, una que esté muy bien codificada tiene pocos bits. Una no codificada implica una visión detallada del hardware para quien tenga que programarla. Porque chicos, convengamos, muy lindo el modelo Wilkes, pero yo tengo que saber en esa memoria que cada bit significa una compuerta detallada. Es como tener que conocer todos los semáforos de resistencia. Si nosotros relacionamos la compuerta de gobierno con un semáforo, yo tengo que ser Aida Ayala directamente y saber dónde están todos los semáforos de resistencia. Yo tengo que tener una visión muy detallada del hardware para poder justamente gobernarlo. Acabé de poner un 1 o un 0 en la no codificada. Es una tarjeta perforada, perforo y no perforo lo que quiero que actúe dentro del nivel de detalle del hardware. Mientras que en la codificada uno puede prescindir de esa visión detallada y se da una visión global. Miren, en la microinstrucción muy codificada, ¿por qué se habla de visión global? Porque el programador, para poder programar la búsqueda, escuchen bien, para poder programar la secuencia de microcódigos y la búsqueda de la próxima instrucción, no tiene que andar compuertita por compuertita como hacíamos nosotros. Hay una instrucción primitiva que se llama búsqueda, preparación de la siguiente instrucción, y eso desencadena. A ver, les tiene un dato. Búsqueda del operando, no codificado en esto. Búsqueda del operando codificado podría ser esto, mira. Código de microoperación, dirección próxima, microoperación. Y acá te voy a poner MI. ¿Qué puede ser esta instrucción? Preparación próxima, microinstrucción. Y acá te pongo 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. ¿Qué estoy diciendo acá con pocos bits? Le doy una instrucción codificada en este lenguaje interno como PRER-MI, que decodificado internamente, no en la máquina, sino en el entorno del microcontrolador, del secuenciador. Cuando encuentra esto, ¿qué hace? Una codificación
decodificador interno genera ya microórdenes sin que tengamos que guardar todo esto. Estoy dando el código de microoperación, es como un computador dentro del otro. Y le digo la dirección de la próxima que ejecute. ¿Me explico, no? Es que se hubiese una codificación muy alta donde la tiene un formato de microinstrucción. Les tiro otra. Miren esto, con ese formato que les voy a mostrar. Saltar condicionalmente por positivo. Es una microinstrucción, un formato de lenguaje de microinstrucción con la dirección de salto. Entonces, yo le estoy diciendo generar un microcódigo y andar a tal lugar si se cumple. Si no, seguís continuar con lo que sigue abajo. Así lo estamos reduciendo, ¿no? Miren cómo se cumple que la visión global del hardware es una realidad. Pues yo no tengo que conocer que con puertita, y tenés que controlar el programa, un elemento antes. No, olvidate. Ya estoy en funciones, instrucciones que generan sets de microórdenes a través de un procesador, un microcontrolador de procesamiento, ¿no? Que genera eso. O sea, no es obra tuya de la memoria de control que tenés que guardar los 1 y 0 para cada compuesta. Ahora es una instrucción que se decodifica con ahí sí hay un decodificador muy complejo y ese genera todas las microórdenes. Mal les cuento, estas memorias son de este tipo, miren. Son memorias así, memorias de control. Y acá abajo hay un decodificador que hace esto. Y acá te sale la micro orden. ¿Se entiende o no? Memoria de pocos bits. ¿Qué formato tiene? Formato de código, microinstrucción y dirección próxima microinstrucción. En un formato de microinstrucción. Pero abajo un deco genera todas las señales que van. Hay un procesador decodificador que se encarga de generar las señales. Ya no es fuerza bruta que hay que poner los bits adentro. Uno pone ya un formato de instrucción y un decodificador importante y complejo. ¿Se entendió ese modelo? Cuando no está codificada es difícil de programar. Mientras que es muy fácil de programarla muy codificada. Miren, hablamos de eso. ¿Por qué es difícil de programar? Miren todo lo que tengo que escribir en esta memoria para hacer la preparación de la siguiente instrucción. Y miren lo poco que tengo que poner en esta, que tiene formato de instrucción. Y que se apoya en un decodificador complejo que genera la microórdenes. Lo más les cuento, ya la genera ya con ese decodificador, ya lo genera la señal ya de nivel infusional donde tiene que ir. En función al código de operación, de microoperación que le estoy dando. Profe, ¿y qué son las palabras de control, digamos, registro? ¿Cómo? La palabra de control que me había quedado de una cabeza. ¿Cuándo viniste vos recién? No, pero yo que la vuelta acá. Yo tengo que usar bien la palabra de control, la usé 3 veces. La palabra de control es lo que memoriza Windows. La palabra de control es una memoria donde se almacena un X0 que gobierna en cada una de las compuertas de la ruta. Ya lo borré, el modo Windows, la pasamos. Disculpame, no puedo parar. Esa era la E que estaba antes, ¿verdad? No, la E está en esta. Disculpen, por favor, que la clase que tiene en realidad hoy se tiene que hacer una 4:30. La próxima clase con todo gusto, pero bueno, es el tema, ¿verdad? Tenía un cable, era el núcleo de la cena. Bueno, otra.
poca o ninguna lógica de control es verdad. ¿Por qué dice que la no codificada tiene poca o ninguna lógica de control? Y miren lo que dice, lógica de control compleja presenta la codificada. Y claro, porque poner una lógica de control es poner lo que dice él, establecer con cableados que permitan tomar decisiones sobre las palabras. Y se complica. Mientras que la otra debe haber una instrucción, como les marqué acá, que salte a otra parte del microcódigo dependiendo del valor del signo. Yo le estoy diciendo una microinstrucción que haga eso a alguien que yo desconozco, un procesador interno, decodificador. ¿Me explico o no? Entonces yo ahí estoy pudiendo hacer esto todas las veces que quiero. Si lo hago en un modelo no codificado, ¿qué hay que hacer? Poner estables tantos como necesite con doble comportas anchas. Acá ya que sí que es imposible. Muy poco o ningún nivel de control. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza al no codificado? Es rapidísimo. Cada bit en la palabra control gobierna cada compuerto. ¿Qué pasa en esto? Ejecución lenta. Efectivamente. Tiene que Chicos, codificar. esta palabra de acá va directa a la ruta de datos. Esta instrucción de acá tiene que decodificarse con un complejo decodificador y recién ahí salió la señal de la ruta de datos. Este es el talón de aquí. Muy complejo. Por eso la ejecución es lenta. No hay duda. Y entonces, claro, se entiende que la que no está codificada optimiza las prestaciones. ¿Qué es una prestación? Vamos a entender eso. A ver, pero cuando compran algo y ustedes dicen qué buena prestación tiene esta, significa que la función para la cual fue creada excede las expectativas de lo que ustedes esperaban. Les doy un ejemplo. Ustedes compran una cajita con 4 puertos USB para conectar el televisor que trajo uno nomás. ¿Cómo se llaman eso? Tipo switch USB. Les permite 4 puertas más. A su vez, este modelo presenta una muy buena prestación porque además uno de los 4 es color amarillo, con lo cual se puede cargar un dispositivo. Ojo, qué buena prestación. Está dando un valor agregado. En general vienen los 4 color negro, que no se recomienda cargar teléfono ni aparato. El amarillo, con color amarillo, indica eso. Además, hay 2 en color azul que están preparados para transferencia en versión 3.0. Esa es una prestación que excede lo que uno esperaba. Excede la función para la cual ha sido creada. Y es verdad, la no codificada tiene unas prestaciones increíbles, mientras que optimiza la prestación, mientras que esta optimiza a quien tiene que programar la memoria. Prioriza al programador. Esto prioriza al resultado final. Finalmente, las tecnologías que se conocen son la horizontal desempaquetada o por hardware, mientras que la otra es vertical empaquetada por software. Así se las conocen las cosas. Estamos hablando de la información que va dentro de la memoria de control. Para Will, ¿qué es? Es la no codificada. Cada bit responde a cada comporte de gobierno. En la muy codificada, la información que se guarda ya tiende a ser formato instrucción. No las instrucciones de máquina que vimos, instrucciones propias para generar cronogramas, para generar señales de gobierno. No para generar cualquier cosa, para decirle instrucción, preparación, próxima instrucción que tiene que generar ya el decodificador. Las señales ¿de qué? De incrementar P, salir del registro P, ya tiene que generar inicio ciclo de memoria, la puerta 0. Todo eso hace el decodificador, ya no vos poniendo 1 o 0. Vos le das la orden en la memoria. Una instrucción con formato muy de memoria de control, que no tiene, repito, nada que ver con la programación clásica. ¿Estás cerrando los ojos? ¿Te convence algo? No, lo que sí me relacioné mucho el tipo de instrucción codificada con justamente tratarla en orden como si fuese una instrucción
permite la memoria de un control ser decodificada para interpretar qué tiene que hacer, pero no como si fuese un grupo de instrucción, pero es más chiquito. No sé, como que no se parece mucho a las instrucciones. Como no se que no se parece a una instrucción, no se parece a una instrucción de programación de usuario. Digamos, esta programación que se hace acá no es para resolver los números primos, no es para mover un cursor en la pantalla o para decir hola, bienvenido mundo, qué sé yo, y cambiar de color. No, esta suerte muy serie de microinstrucciones está exclusivamente orientado a la generación de señales que resuelvan fases de preparación de próxima instrucción, la fase de la suma, la fase de la resta, la fase de movimiento de información de la memoria al acumulador o del acumulador a la memoria, o de saltar condicional o incondicionalmente. A eso me refiero, ¿me explico? Es distinto las instrucciones sum, sus, or, am, al, cada salida. Esas son de máquina del programador para hacer programas. Estas son instrucciones para generar microórdenes. Si vos estas instrucciones no existen en la máquina convencional. Según Tannenbaum, define máquina convencional como el nivel 3 en la arquitectura de computadoras de su libro, una visión estructurada, define como el nivel 3 donde está por arriba de la lógica, el diseño lógico y de la microprogramación, que establece lo que es la programación en lenguaje de máquina. Esa es la máquina convencional. El lenguaje de máquina no tiene nada que ver con este lenguaje interno que es para el secuenciador. A eso me refiero. No sé si compliqué más o se me entendió. Cerraste lo que lo sigo implementando como si fuese esta microinstrucción que uno está haciendo ahora de ejemplo, que sería un comportamiento similar a la instrucción suma. Suma para mí, programador. Escuchame, yo soy programador de lenguaje de máquina. Suma para mí, ¿qué es? A mí no me interesa que sale de M, que va a P, ni se incrementa P, qué sé yo. Yo soy programador de lenguaje assembler. ¿Qué es para mí la suma? Es sumar lo que le doy como dirección de memoria contra lo que tiene algo que se llama acumulador. ¿Qué sé yo cómo lo hace? Esta es una instrucción de secuenciador que desencadena las microórdenes para lograr el sum mío. Sí, pero digo que tenemos niveles por el formato, yo no le gusta nada mucho. No, vamos a hablar de ese nivel. Sum, ¿a qué nivel está? El nivel de lenguaje de máquina. Al nivel de microprogramación, sum es quizás BSI, que es una instrucción búsqueda de la siguiente instrucción, VO, que es una instrucción búsqueda operando, sum puede ser la misma, internamente, y PRP, que es preparación próxima instrucción. Son 4 instrucciones, microinstrucciones, que dan soporte a estas. Cuando esta llega al registro I, yo estoy programando un programa de lenguaje de máquina. Esto desencadena un programa con estas órdenes que están almacenadas en la memoria. Esta le da la dirección quizás de la primera y esta encadena así. Y estas se van interpretando y generando las microórdenes. Pero no hay una relación 1 a 1 como vos planteas. No hay la relación. O si vos estás haciendo relación 1 a 1, quedate no con el 1 a 1. No sé que tiene relación 1 a 1, yo sé que ni son iguales. Sé que no son iguales, pero yo ya por el formato físico, estoy viendo como toda la operación y la dirección. De la próxima instrucción no lo pegamos. Sí. ¿Qué dice que seguro que es igual a esta? Digo, porque el formato es suma con su dirección. ¿Qué te puede llevar un 2 en el final? No, todo eso yo no te digo, así, perfecto. Pero después te dice que por un formato de, no digo de comportamiento de la máquina, sino de que regla número 3, no aburran al tipo que les toma ya. Por favor. No la aburran porque hay tipos que se van, hay otros que, bueno, andan. Lo digo por vos. Digo, esa otra regla de ahora, me estoy tirando tips para el final.
Bien, entendí en parte lo que me decía. Vamos ahora a la codificación por campo. Hay dos tipos de codificación. Una es codificación por campo y otra es la que hablamos con el compañero, que nos aburrimos hablando de lo mismo, que es la codificación por tipo de instrucción. Esa que estamos discutiendo y que pusimos acá es codificación por tipo de instrucción. Pero hay una, que es la primera que tenemos que ver, que se llama codificación por campo y fue un gran descubrimiento. Realmente mejoró la performance de lo que planteaba Wilkes. ¿Qué plantea la codificación por campo? La codificación por campo establece lo siguiente. La palabra de la memoria de control tiene n bits. Esos n bits, ya no vamos a ver la relación sin codificación, un bit o una compuerta de gobierno. Va a estar formateada en campos de distinto tamaño del dibujo. Campo 1 puede ser de 3 bits. A ver, campo vamos a poner por 3 bits, campo por 5 bits, campo por 2 bits, ¿sí? Esto significa que ¿cuántos códigos pueden haber acá adentro? 2 a la 3 es igual a ¿cuánto? 8 códigos. ¿Acá cuántos hay? 2 a la 5 es 64, 32 códigos. ¿Cuántos hay acá? 2 a la 2 igual a 4 códigos. Por lo tanto, para ¿cuántos bits tiene esto? 3 más 5, 8. Para 10 bits por palabra de control, podemos codificar ¿cuántos códigos? 32 más 8, 40 más 4, 44 códigos distintos. Mira lo que se logra con esto. Con solamente 10 bits, 44 códigos distintos, porque estamos codificando por campo. ¿Por qué hace eso entonces? ¿Por qué no codifico todo así completo eso? Si tengo más combinaciones. Porque cada campo corresponde a una generación de microórdenes para cubrir una función particular de la arquitectura. Por ejemplo, O sea, todas las microórdenes son iguales. No, en campo 1 vos tenés distintos códigos, 2 a la 3, 8 códigos. Un código puede ser para generar la preparación de la próxima instrucción. Otro código puede ser, cuando pones el código 2, le estás pidiendo que incremente P. Uno más algo distinto. Otro, que puede ser uno o más microórdenes. Entonces estás ampliando el espectro, porque vos acá tenés 8 códigos para 8 funciones distintas. Acá tenés 5 bits para 32 funciones distintas. Es más, esto sobra para lo que estuvimos viendo abajo, porque abajo tenemos poquísimas. Esto con la arquitectura real. Imagínate que nosotros en abajo ya con esto ya completamos con un solo campo todas las funciones que tenemos. Pero acá te permite, cada campo está dirigido a manejar un área específica de la arquitectura y sus microórdenes. Es como para hacer allá eso de que me busque la próxima instrucción. Exactamente, funciones que no deben chocarse entre campos. Esa es la condición sine qua non. Digo con esto que cada campo tiene que tener una funcionalidad particular. Y deberá cuidarse que dentro de un campo no se requieran acciones que están dentro del mismo campo. Porque no lo puedes elegir 2 veces al mismo campo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Cada campo debe cubrir funciones totalmente opuestas a los restantes campos, porque si no va a haber una competencia entre funciones entre los campos que no va a poder ser resuelta en una instrucción, o que va a haber que malgastar microinstrucciones, anular campos para ejecutar uno solo. Supongamos que yo, este campo, genera una función, pero este otro campo no lo puedo hacer simultáneamente con este, porque justo me ocupan la misma compuerta de gobierno, tienen en común SRM. Los dos al tener SRM en común, no puedo ocupar los dos, tengo que gastar una instrucción en esta y una instrucción con el otro campo. Malgasto
porque diseñé o distribuí mal o distribuí bien y no pude hacerlo de otra manera para determinadas funciones donde se chocan. Estamos conceptos abstractos difíciles, hay que conocer todo lo que vimos. Veo caras de desesperación. Las señales de gobierno, las señales de gobierno que van a salir de ahí tienen que decodificarse en un decodificador de campos. O sea que esto no es que va directo a la ruta de datos o pasa por algún lugar que genere la señal para la ruta de datos, tiene que pasar por un decodificador primero. De manera tal de que el esquema quedaría más o menos así. Este es campo 1, ¿sí? Campo 2, este es campo 3, y acá ¿qué va a tener? Así. Bueno, no me da el tamaño, tendría que separarlo más. Campo 2, ¿qué tiene acá? Otro dejo, acá, campo 3, otro dejo. ¿Me explico o no? Cada uno de los campos tiene 2 a la C1, 2 a la C2, 2 a la C3, cantidad de señales que puede tener. Señales que puede manejar ese código. Repito, teniendo cuidado que cada codificación no ocupe el mismo, porque si no, no podemos decirle 2 veces el mismo código, 2 veces decirle en la misma instrucción, decirle 2 códigos distintos. Por eso lo que se hace generalmente es programar por funciones diarias que no son coincidentes. Para ello voy a mostrar un pequeño cuadro para que se entienda lo que estoy diciendo. Bien. Cuando la misma instrucción se ejecuta, cada campo se decodifica y genera ¿qué cosa? Las señales de control del código como dije. Con N campos se definen N acciones simultáneas. Si yo tengo 5 campos, C0, C1, C2, C3, C4, tengo 5 acciones distintas que puedo estar codificando. Miren qué importante el campo acción. Con uno puedo decirle que me genera preparación de la... Miren, con esto, con una sola misma instrucción puedo hacer la suma sobre sus 4 fases. El campo 1, ¿qué le pido en el campo 1? La preparación, la búsqueda de la próxima instrucción. En el campo 2, ¿qué le digo? Que busque el operando. En el campo 3 le pongo un código que obliga a generar microórdenes ¿para qué? Para la suma. Y en el campo 4 codifico un código que va a generar señales para la preparación de la siguiente instrucción. Terrible. O sea, cada campo está resolviendo varios pasos. Con lo cual se reduce drásticamente la memoria de control. Está codificada. Así es que se debe cuidar que cada señal de control no pueda ser activada por más de un campo. Ahí está el tema. Si C1 y C2 tienen que activar simultáneamente SRM y acá SRM, ¿qué sucede? Si ambos campos ocupan la misma, tienen que generar la misma señal de gobierno simultáneamente en esa fase, tengo que separar en 2 microinstrucciones. No me queda otra. Y ahí estoy desperdiciando ciclos. Por eso se los enseña de manera tal de que cada campo maneje microórdenes que no estén en el otro. Porque esa intersección produce que pueda caer el programador en esta situación de tener que separar en 2 microinstrucciones para que ambos campos no utilicen la misma microorden. Cada campo genera muchas microórdenes. Lo que no deben es tener una en común. Porque si después de la máquina manda 2 veces lo mismo a ese. Cada uno tiene que gobernar un set de microórdenes distintos al del otro. Debe ser posible activar cada señal de control al menos por un campo, ¿verdad? ¿Qué significa? Al menos por un campo tenemos que activar cada señal de control, al menos por un campo cada señal de control. Y un campo individual puede constar de n bits, o sea, a la n códigos posibles donde cada uno deba codificar un patrón distinto de señales de control. Lo que dice que cada campo deberá codificar un patrón distinto de comportamiento de las señales de control.
es muy importante. Porque ahora el examen ¿para qué sirve cada campo en la codificación por campo? Querido profesor, esto va a quedar bien, la codificación por campo implica la generación de un patrón distinto. Cada campo define 2 a la L patrones distintos de comportamiento de las señales de gobierno. De esta manera, al codificarse, uno puede activar cada patrón por el código que coloque cada L. 0001 desarrolla un patrón de comportamiento distinto del 0002, que desarrolla otro patrón distinto de comportamiento, de generación de señales. Yo lo digo con mucha facilidad. El tema que lo tenemos que armar, ¿no? Tienen que armarlo mentalmente. Se aceptan otras opiniones, porque yo digo, no es lo que tiene que ser, digo con esto que hay maneras más sencillas de decir lo que estoy diciendo. No estoy forzando para que entiendan ustedes. Digo, no copien, no tienen que venir a decir lo que yo en 27 años lo digo así. Se aceptan definiciones más sencillas. Porque ustedes entiendan que cada campo codifica N patrones de comportamiento de las señales de gobierno. Sí, 2 a la L. 2 la cantidad de bits que tienen los campos son la cantidad de patrones distintos de generación de microorganismos. ¿Puedo repetir? Que cada campo, es lo que está escrito acá, que cada campo podrá constar de L bits, cada campo podrá constar de L bits, por lo que es posible codificar 2 a la L, es posible codificar 2 a la L patrones distintos de comportamiento de las señales de control. Por lo que es posible codificar 2 a la L patrones distintos de comportamiento de las señales de control asociadas al campo. No de todas, cada campo no gobierna todas las señales de control, gobierna un grupo. En otro campo gobierna otro grupo. ¿Qué dijimos? Que los campos no gobiernen la misma señal, por favor. Pongan si tienen punto y aparte. Cada campo gobierna un grupo de señales distinta a la de los otros campos. En lo posible, no siempre se puede. En lo posible. No siempre se puede. Cuando no se puede y se encuentran con ese inconveniente que se hace, lo que se llama microprogramación, se quema un microcódigo. No le digan eso a Vicente, a mí me lo decir. Quemar un microcódigo significa gastar un ciclo y tener que separar la misma instrucción porque hay dos campos que no pueden codificar. Tiene que ser uno en una primera instancia y otro en segundo porque la misma señal utiliza los dos campos. Para ese caso. Esto es un campo de investigación el tema del desarrollo de unidades de control. ¿Saben a qué se asocia? A la rama de la medicina de la neurología. Es una rama totalmente distinta, pero que al mismo tiempo implica un nivel de conocimiento de la anatomía completa. Vieron que el neurólogo, en realidad, tiene que mostrar todo lo que tiene un cirujano, lo que tiene un traumatólogo, claro, que toca un punto tal que se mueve cualquier cosa. O sea, digo que es un campo muy complejo y acá pasa lo mismo. La unidad de control es el cerebro. Perdón. Miren, ya que estamos en la codificación por campo, tomen esta también de referencia, que es la codificación por campo, pero esta es con distintos, se llama codificación indirecta, es con niveles de codificación. La codificación indirecta surge de la codificación por campo. ¿Y saben qué hacen?
aumenta aún más el nivel de codificación. La codificación indirecta aumenta mucho más a la codificación por campo. ¿Por qué? Porque agrega niveles de decodificación, que toman como fuente ¿a quién? A decodificaciones de niveles anteriores, de niveles subyacentes, que toman como fuente a decodificaciones de niveles subyacentes, ¿Les tiro un ejemplo para que se entienda? Bien, yo puedo tener esto. Miren, puedo tener la suma, resta, producto y división en las operaciones de qué tipo? Matemáticas, y la suma, resta, multiplicación y división en cuáles? En las lógicas, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo reducir todo esto en esta siguiente situación. Un campo C1, si vale 0, implica matemáticas. Si vale 1, ¿qué implica? Lógicas. Y el campo C2 estaría referido a quién? A la operación. Acá sería el tipo. Entonces, en vez de tener 2 a la cuanta, a la 3 igual a 8 operaciones matemáticas y lógicas, ¿qué tendría? Un bit más que más 2 bits, esto sería C1 y C2, esto me da en total 3 bits. Con 3 bits yo reduzco la cantidad, reduzco más aún la cantidad de bits que si tuviese que tener 4 bits. Un bit me ahorro con esta técnica. Es muy importante. Supongamos que este campo entonces sea 0 matemáticas, 1 lógicas. ¿Y este qué puede ser? La operación. Entonces, esto pasa por el de codificación y acá unen dos y de acá te surge suma lógica. Eso es lo que sale de abajo. Une el primer campo que dice si es matemática o lógica con el segundo campo que dice qué tipo de operación. Y el decodificador inferior lo que hace es tomar esos datos y generar las microórdenes que corresponden a esa operación en particular. ¿Está bien? Les muestro la leyenda, le sacaron fotos, dibujaron. Dice, se utiliza el campo para determinar la interpretación que se le va a dar al otro campo. Se utiliza un campo para indicar la interpretación que va a tener su compañero. Esa es la codificación por indirecta. Repito, se utiliza un campo como indicador de qué? De la interpretación que se le va a dar a otro campo. Esa es la definición. Ejemplo, si la algo es capaz de realizar 8 operaciones aritméticas y 8 de desplazamientos, se podrá utilizar un campo de un bit para indicar si es aritmética o desplazamiento y otro de 3 bits para indicar la operación específica. Yo les di distinto, pero en el mismo caso. Esta técnica requiere 2 niveles de decodificación. Incrementa obviamente el retardo y la complejidad. Beneficia qué cosa? Costos
tamaño, y beneficia también no a la prestación es la misma, beneficia a la programación. La prestación es la misma. Vos lo codifiques o no lo codifiques, haga de la manera que quiera, va a tener que generar microórdenes para hacer algo. Ahora, dar esta posibilidad mejora, y por eso decía el cuadro, a mayor codificación, a menor codificación o cero codificación, la prestación. A mayor, la programación. Él se logra entender el sentido. Bueno, yo vi un ejemplo de operaciones que pueden ser matemáticas o lógicas. En vez de poner 2, supongamos que son 8, en vez de poner 2 a la 4, perdón, 2 a la 3, ¿qué hago? Pongo un campo que me diga de qué tipo es lógica o matemática, y después tengo que definir las 4 operaciones que es 2 a la 2. En ese caso sí, pero estás mejorando la prestación desde el punto de vista de programación. Porque vos no tenés que definir 4, pero tenés que definir 8 instrucciones distintas. Vos definís 4 y indicás de qué tipo son, de qué familia. Pero también podés incrementar, achicar, digamos. En este caso hay buscando un bit para indicar de qué tipo es, y el otro de 3 bits codificás las 16. Este sería como 2 a la 4. Pero el primer bit te permite mejorar la prestación desde el punto de vista de la programación. ¿Me explico o no? De acordarte de 16 instrucciones distintas, te acordás de 8, que es la mitad, y indicás de qué tipo es, de qué familia es con el primer bit. Bueno, la otra técnica de codificación es por tipo de instrucción. La codificación por tipo de instrucción, ¿qué plantea? La codificación por tipo de instrucción plantea una microinstrucción, con formato código de operación y dirección de un operando o de la próxima microinstrucción. Con formato de código de operación, dirección. Plantea la microinstrucción con formato de código de operación y dirección. Así plantea, es distinta, ya no es codificación por campo, ya es codificación con un formato de lenguaje. Es semejante al de una instrucción. Consta de código de operación y dirección de operando, o dirección de la próxima microorden, también puede ser. Es muy compleja la generación de los microórdenes basada en la microinstrucción. Es muy compleja la generación de microórdenes basada en la microinstrucción en este formato. ¿Por qué? Porque tiene que tener un procesador que interprete, decodifique con su propio código de operación, con sus propias fases, etc. Es como un computador dentro de otro. ¿Pero qué compensa? Compensa la escasa cantidad de bits que utiliza la memoria. Compensa la complejidad, la escasa cantidad de bits que ocupa la memoria. Compensa la complejidad, la escasa cantidad de bits que utiliza la memoria.
compensa la complejidad la escasa cantidad de bits que utiliza la memoria. ¿Está bien? ¿Quedaste? Hemos hablado ya de esto. Le dedicamos allá, vimos como discutimos con el compañero que estaba en duda, o estábamos en duda si tenía una relación directa con... Sí, hay una relación con la instrucción de máquina, pero la de máquina implica que se ejecute un conjunto de microinstrucciones para cada fase, para cada grupo de microórdenes, porque no son necesariamente iguales, ya que no. Esto, hasta acá nos conformamos en la materia que ustedes me ven, no más lejos. No vamos a entrar en un set particular de microórdenes, como lo trata Menadier en Superabaco, que establece. No vamos, solamente el concepto. ¿Cuál es el concepto? Codificación por campo, agrupa en campos, la palabra de control, donde cada campo que hacía gobierna distintas funciones en lo que respecta a la generación de cronogramas. Y permite reducir drásticamente el tamaño porque implica 2 a la cantidad de bits de cada campo, la cantidad de funciones que puede gobernar. ¿Qué ventaja tiene? Es más lenta que la codificación, que la microprogramación sin codificación es mucho más lenta. Hay un proceso de codificación, pero la ventaja disminuye la capacidad, el tamaño. Por otro lado, hubo otra línea que tomó de base a Wilkes, pero trabajó sobre el desarrollo de la microprogramación por tipo de instrucción. ¿Qué hace la microprogramación por tipo de instrucción? Dependiendo de la instrucción, el tipo de instrucción que venga de máquina, van a haber microinstrucciones más pequeñas que generen las